México. ¿Cómo están ustedes, maestros? Aquí desde la Ciudad de México les saludo. Manuel Quiles Cruz transmitiendo esta noche de martes 9 de octubre de 2018. Y he conocido de voz de Andrés Manuel López Obrador, he conocido que 2019 será el año de Zapata. Y precisamente siendo 2019, porque así lo va a declarar una vez que tome posesión del cargo, mayor, del honor mayor que todo mexicano puede tener, tome posesión de la presidencia de la República. Andrés Manuel López Obrador va a anunciar a 2019 como el año de Zapata. Y he tenido la fortuna en la semana, sobre todo el sábado, estuve en la Escuela Nacional de Maestros, en la hoy benemérita Escuela Nacional de Maestros. Y ahí en la Nacional de Maestros fui invitado por el Círculo Social y Cultural de Teloloapan, el Teloloapense Asociación Civil, y en las celebraciones del 65 aniversario, invitaron a un gran maestro mexicano, al maestro Solís Robledo, Jaime Octavio Solís Robledo, a que presentara su libro de Zapata Victorino, ¿Quién traicionó a quién? Resulta que Victorino se parece mucho a Zapata, y tiene una serie de relaciones históricas con Emiliano Zapata. Jaime Solís Robledo invitó para comentar el libro a un maestro en historia que me dejó admirado, el maestro Amado Blanco Pedrero. Amado Blanco Pedrero ha trabajado en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un buen número de libros. Me sorprende porque yo soy un amante de la historia, y siendo un amante de la historia y habiéndome formado como maestro en la Normal Superior de México, después de haberme formado en la Nacional de Maestros, me llamó mucho la atención el discurso histórico de Amado Blanco Pedrero, un trabajo presentado en el Auditorio Laura Aguirre de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, y estar ahí en el auditorio y estar en el Laura Aguirre y estar en la escuela que lo formó a uno, pues es una experiencia hermosa, porque yo conocí de viva voz de López Obrador que va a señalar a 2019 como el año de Zapata. Y la invitación la hizo desde ese círculo de guerrerenses nacidos en Teloloapan la licenciada Celia Teresa Román Díaz, a la cual le agradezco mucho la invitación. Y se nos invitó, la invitación estaba girada a todos los mexicanos, y la presentación del libro de Zapata Victorino viene después del anuncio de López Obrador, y la pregunta es sobre el libro ¿Quién traicionó a quién? Y el Laura Aguirre se vistió de gala porque la obra consta de dos partes. Es una obra que en su primera parte el autor da a conocer la trayectoria guerrillera de Victorino Bárcenas, oriundo de Huitzuco, Guerrero, un parecido enorme, perdón, pero el dato histórico no lo tenía yo, y menos la fotografía. Y lo que sucede es de que Victorino Bárcenas, que era oriundo de Huitzuco, Guerrero, llegó a ser de suma confianza para Emiliano Zapata. Y nuestro autor, el maestro Jaime Octavio Solís Robledo, lo da a conocer en el libro, da a conocer el por qué terminaron odiándose a muerte. Es uno de esos libros que pocos escriben en la historia de México y que desmitifica algunas situaciones de los
historiadores. Es decir, que Jaime Solís, sin ser un historiador formado como tal, es un historiador por el proceso de investigación que él realiza, un proceso de investigación que ha sido minucioso, con muchas consultas y muchas entrevistas. Obviamente lo mismo está referenciado Jesús Sotelo Inclán, porque Jesús Sotelo Inclán es el primero que escribe una biografía de Emiliano Zapata, pero también está Womack, el norteamericano, están ellos ahí, y todas las consultas que realiza. Lo que dice Jaime Solís es que terminan odiándose a muerte Victorino Bárcenas y Emiliano Zapata. Victorino, dice Solís, fue una pieza clave para la emboscada que Jesús María Guajardo le tendió al caudillo suriano en Chinameca. Y en la segunda parte lo que hace es que transcribe, mejor dicho, 15 testimonios de zapatistas, entre ellos el de una hermana de Emiliano y de descendientes de zapatistas, porque lo que marca Solís es que en ese sentido de que Zapata, es lo que afirma, no fue el muerto en Chinameca aquel 10 de abril de 1919, sino que quien es ejecutado es su compadre Agustín Cortés, oriundo de Tepoztlán, Morelos, quien se le parecía también muchísimo. Aclara Solís que su investigación, después de haber realizado las entrevistas y durante la misma, encontró más de 50 testimonios en ese sentido, tanto documentales como de entrevistas directas. Y lo que hace es que hace una corrección a las tergiversaciones que contiene nuestra historia oficial. Platicaba yo ayer con una de mis alumnas destacadas, Sandra Salguero, ¿sí? Sandrita Salguero me decía que ella hace referencia a la parte histórica diciendo siempre una frase de entrada: se dice que. Y yo le comentaba que es una buena frase porque ya ahorita ya no podemos afirmar muchas cosas. Ayer lo que yo decía del doctor Dussel Ambrosini, es que lo que propone el doctor Dussel es que nosotros tendríamos que reconstruir toda la información del conocimiento que se maneja en los libros de texto y que realmente nos ha colonizado mentalmente. A eso refería la descolonización mental. Y Sandra Salguero, lo que maneja es que ella le dice esa entrada cuando va a hacer un tratamiento histórico. Por eso lo que dice Solís de corregir todo lo que se ha tergiversado en historia oficial le permitirá a las nuevas generaciones que puedan comprender con objetividad y sin apasionamiento su presente y tengan una visión prospectiva de su futuro colectivo. Esto es importante porque la historia tiene una misión. La historia como ciencia nos permite conocer los hechos del pasado para que, conociendo los hechos del pasado, nosotros podamos preparar un presente mejor. Y este presente mejor tiene que ver con una perspectiva de futuro. Entiendo el presente, pero preparo el futuro. Pero lo prospecto hacia el futuro, pero siempre desde el presente. Bueno, pues siempre sale la parte de la emoción de estar en la Nacional de Maestros. Quienes somos egresados de la hoy benemérita Escuela Nacional de Maestros, lo que vamos observando son muchas situaciones que se van dando y que algunas están relacionadas pues con el propio sentimiento que nos causa a nosotros llegar a la Nacional de Maestros, porque llegar a la Nacional de Maestros, entrar a la Nacional de Maestros, no es tan sencillo, y pues hacen muchas recomendaciones. Por ejemplo, una de nuestras alumnas recomienda, entre otras cosas,
que, bueno, ya estando en la Nacional de Maestros, podamos consultar inclusive los cuadros que nos han recomendado, que son los cuadros oficiales de Zapata. Hay una serie de cuadros de Zapata en el Desierto de los Leones, ahí en el convento. Y bueno, pues la parte emocional sale siempre. A mí me llenó de mucha emoción estar ahí en la Nacional. Y decía Jaime Solís el propio sábado, antes de salir de su casa hacia la Nacional de Maestros, decía: voy a cobijarme con el afecto, con el cariño y solidaridad de los guerrerenses, pero ahora con la presencia de los chiapanecos. Mis dos patrias, dice Jaime, son Chiapas y es Guerrero. A esas tierras benditas les he dedicado todos mis libros. Desde luego, dice él, siempre he insertado mi gratitud a la hoy benemérita Escuela Nacional de Maestros, mi alma mater, recinto de mis primeras acciones fuertes en contra del PRI gobierno de entonces. Ahí, Arturo Aparicio y yo, ellos son de la generación 1964, recibimos en innumerables ocasiones a Lucio Cabañas cuando era dirigente de las escuelas normales rurales. Allí conformamos Arturo Aparicio y yo, dice Solís, lo que después se llamó Confederación de Estudiantes Democráticos, cuyas siglas fueron estandarte durante el movimiento estudiantil de 1968. Los mejores recuerdos de mi juventud física, que cada día se me escapa poco a poco, ganoso, pero ganoso, voy en estos momentos a la presentación del libro. Así escribía Jaime Solís el sábado. Y este mensaje que está llegando hasta España a Eunate Goicoechea, que es la directora de la revista Aristos Internacional, porque Jaime es uno de los escritores fuertes, diría yo, el primer escritor de la revista Aristos Internacional, porque la revista le honra al tenerlo en sus páginas. Él es agradecido, Jaime es agradecido y así se muestra, pero aparecer en las páginas con los textos de Jaime Solís desde la Ciudad de México, hoy que está en la Ciudad de México, antes en Chilpancingo y antes en Chiapas, aparecer en la revista de Aristos Internacional es un grande honor. Y me está escuchando seguramente, porque así lo sé. Ahorita es el amanecer, es la madrugada en España, y en Barcelona, con la mirada al mar, Eunate Goicoechea seguramente estará viendo este video en unas horas más. Y desde aquí, desde México, con el cariño de los mexicanos, le hacemos llegar a la directora de la revista Aristos Internacional un saludo y el afecto de todos los mexicanos. Y a Jaime Solís, mi felicitación. Al maestro Blanco, Amado Blanco Pedrero, mi felicitación, porque como historiador formado en la Universidad uno, y el otro Solís como un historiador que nace, que trae ya la esencia del historiador, ellos dos han colocado el sábado pasado en la Nacional de Maestros las piedras de lo que será, con toda seguridad, 2019, el año de Zapata en México, por instrucciones de Andrés Manuel López Obrador, porque él va a instruir a las entidades correctas y al legislativo para que 2019 sea el año de Zapata. Mañana, maestros, comentaré sobre el foro celebrado ayer por parte del Congreso del Trabajo en la Cámara de Diputados. Y no quiero despedir esta transmisión sin saludar a nuestros amigos guerrerenses, a Manuel Zabaleta Santamaría de la Tierra Caliente, a Víctor Manuel Vélez Bello de Chilpancingo, querido amigo y gran declamador, y a todos los guerrerenses que han acompañado alguna vez a Jaime Octavio Solís Robledo. Un abrazo para ti, Jaime. Hasta luego, maestros. Muchas gracias.